veces es preciso comentar, deconstruir desde adentro del periodismo la aproximación a criterios de verdad. Y hoy me interesaba charlar acerca de los distintos conceptos que se dan en derredor de realidad y verdad para la aproximación, que no guarda vínculo con una técnica como la que podemos explicar a los alumnos de periodismo, sino con contenidos que a su vez se articulan en técnicas y se desarrollan. Usted va a saber pensar en lo que le estamos diciendo y aplicarlo a determinadas circunstancias de la realidad. Hay una expresión muy habitual, muy común, profundamente desafortunada de gigantes de la literatura y de la música. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. En realidad, hay verdades que son tristes, hay verdades que son alegres, hay verdades que pueden ser neutras y a veces muchas de ellas tienen remedio. El ejemplo que hemos brindado en uno de estos espacios es el de una persona que tiene una afección profunda, recibe la noticia del médico, se siente afligido, compungido, se siente triste, porque la verdad que le han transmitido genera tristeza y tal vez con un tratamiento adecuado tenga remedio. La otra idea es la que relaciona cualquier tipo de concepto de verdad con la subjetividad como único elemento de comprensión. A partir de allí lo que se dice es, ante la realidad no hay que reír ni hay que llorar, sino que hay que comprender. Hay un plano diferenciado, dual, entre aquel que señala que toda observancia implica subjetividad y aquel que considera que la objetividad es posible a la hora de observar una situación y narrarla de manera adecuada. En verdad, en ambos casos hay error. Por un lado, porque el nivel de subjetividad, esto es una rémora de los años 80 en la comunicación, no puede ser tan elevado como para señalar que no hay elementos objetivos, como si nos fuéramos filósofos en lugar de comunicadores y no pudiéramos señalar que más allá de la percepción del narrador, esta es una mesa, por ejemplo. En el caso de la narración directa, cuando se señala que la realidad es precisa y es directa, se olvida que es posible reír y es posible llorar. También es necesario para poder narrar adecuadamente, porque el conocimiento, el acercamiento al objeto, guarda relación con la emoción también. La emoción es parte del conocimiento de la realidad que intentamos narrar. Es decir, estamos ante conceptos que son literariamente bastante importantes, narrables, citables, pero que no están relacionados con el trabajo periodístico concreto. ¿Cuál sería el concepto más adecuado a la narración estricta de la realidad, tomando en cuenta todas las variables? Básicamente, una misma idea señalada de dos modos. Es el concepto hegeliano de la realidad es el todo, que aquí fue traducido, creo que con certeza, la única verdad es la realidad. Efectivamente, ese es el concepto más interesante y más preciso. Pero hay un problema. Ofrece un desafío de comprensión muy de fondo, muy complicado. ¿Qué quiere decir la realidad es el todo? Quiere decir que la realidad no es un objeto atemporal, una figura fija, sino toda una narración, que además viene entornada por un pasado, tiene proyección hacia el futuro y tiene elementos en los costados. La persona que está trabajando en este momento con la cámara no es solamente un camarógrafo, es además un padre de familia, un hincha de fútbol, una persona con aspiraciones, con deseos, con anhelos, con historia, que ha estudiado en determinado lugar y tiene determinadas influencias y tiene una interrelación con el medio ambiente que lo configura como es. Uno de los elementos centrales del periodismo es comprender que el lugar del mirador predefine la narración, pero también que el conocimiento, la admisión
que la narración es continua y no se basa en una imagen fija, es determinante para asumir aquello de la realidad es el todo, esa idea tan profunda que fue traducida en la Argentina como la única verdad es la realidad. Aspectos para que piense, seguramente usted lo va a ir relacionando con coberturas, con hechos periodísticos que está observando en las primeras planas, en las pantallas, en las radios, a lo largo del día, y no siempre visualiza el modo de construcción periodística que se hace. De la delimitación de estos tres ejemplos de los que venimos hablando y la conclusión del último como un factor concluyente a la hora de elaborar contenidos para contar adecuadamente lo que sucede, surge la posibilidad de un mejor periodismo. Les habló Gabriel Fernández, esto es La Señal.